Listo, hombres de valor. Hoy vamos a ver un tema muy importante y si está tomando notas, que esperaría que fueran todos, quiero que coloque el siguiente título. La conferencia que vamos a ver en este momento se llama Un hombre de valor es un hombre de familia. Si está ahí, repítalo ahí de pronto en voz alta o en su mente, pero diga, un hombre de valor es un hombre de familia. Para mí es tan importante este tema porque Dios ha sido tan especial en este tiempo, en ver y saber de que hace más de 20 años llegué a la iglesia y como un joven que llegó a la iglesia en ese momento, lo que más anhelaba y lo que más deseaba era tener una familia, era tener un hogar. Como muchos tal vez de los que nos acompañan en esta noche, de pronto quiero que evalúen un momento cómo se encuentra su hogar o su familia. Es una palabra que Dios tiene para nosotros. Pienso que toda la temática que hemos estado dando en esta noche, el día de ayer, ha sido tan especial porque pienso que ese hombre de familia es ese hombre que aprende a cuidar y a guardar a su casa, guardar su hogar. Vamos a estar leyendo varias partes de la porción de la palabra. Quiero que tenga ahí su Biblia, que tenga donde buscar rápidamente y quiero que me acompañe rápidamente a Efesios capítulo 6. Le voy a dar unos segundos ahí, Efesios capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Miren lo que dice la palabra. La palabra dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es importante entender en esta noche, hombres de valor? Conocer los roles de la familia. En algún momento muchos de nosotros empezamos en el primer rol, que fue ser hijos. Muchos de los que estamos acá ya estamos en el rol de ¿qué? De ser padres. Si ya Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha bendecido con tener nuestros hijos, estamos en un rol de ¿qué? De ser padres. Ahora, ¿por qué es importante entender que la familia es lo más preciado que Dios tiene en estos momentos para cuidar? No sé si ustedes han notado, pero llevamos décadas donde el enemigo ha estado yendo de frente hacia la familia, cómo ha tratado de distorsionar el modelo de familia que Dios nos dejó a través de su palabra. Por eso es tan importante que usted que está ahí recibiendo la palabra entienda que este uniforme que hoy portamos acá, tal vez es un uniforme militar, pero muchos de los que están allá y están conmigo en esta noche tienen que entender que tenemos que portar un uniforme espiritual para defender nuestra familia. Pero antes de entrar en ese momento de oración, es muy importante comprender el rol que Dios estableció en ese modelo de familia. Todos sabemos que una familia tiene que estar constituida bíblicamente bajo un padre, una madre y unos hijos. Que es importante entender a través de esta palabra que nos habla Efesios. Dice la palabra que hijos, obedeced a vuestros padres. Algo muy importante es que el hijo tiene que ser una persona que está aprendiendo, está creciendo. Todo lo que recibe en su casa es un continuo aprendizaje. Pero lo que más me impacta de la palabra es que da dos características de honrar y obedecer. Dice la palabra, dice que como hijos nosotros tenemos que honrar y obedecer. En algún momento estuvimos en ese rol, algunos de pronto en estos momentos continúan en ese rol, pero es entender que tenemos que honrar y obedecer a nuestros padres. ¿Qué dice la palabra? La palabra es muy específica, no dice si nuestros padres son buenos o son malos, es un mandamiento y la misma palabra enseña y dice que es un mandamiento con promesa. Es algo tan especial la palabra de Dios porque cuando podemos comprender que es un mandamiento con promesa, quiere decir que si hacemos lo que la palabra nos dice, lo que Dios dice, hay una bendición especial. ¿Qué dice también la palabra? Habla acerca de que vuestros padres, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Está dando un consejo a los padres, tanto a papá hombre como mamá mujer, ¿cierto? Pero específicamente nos vamos a centrar en esta noche en nuestra autoridad o en lo que somos como padres. Por eso quiero que vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Quiero que vaya rápidamente. Como se lo dije, necesito que tenga su Biblia ahí a la mano porque vamos a estar leyendo varias partes de la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 26
al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí ya vamos a entrar a profundizar lo que tal vez como hombre necesitamos empezar a restaurar en estos momentos. Y es entender primero nuestra identidad en Cristo. Lo más importante es que usted, que está ahí escuchándome en esta noche, identifique en qué el enemigo ha estado afectando su vida, su corazón, o más allá, esté afectando su hogar o su familia. ¿Qué dice la palabra? Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y ¿qué? Conforme a su semejanza. Dice la palabra de Dios que Dios fue el diseñador, el que quiso crear al hombre. Y ustedes más que nadie saben que precisamente Dios creó al hombre antes que creara ¿qué? A la mujer. Por ahí algunas personas hacen, o sobre todo las mujeres hacen algunos chistes que siempre después de un borrador viene la mejora y por eso después fue la mujer. Y puede ser así, porque por eso Dios la llamó ayuda idónea. Pero Dios estableció un modelo tan especial que todo parte del hombre y es donde vamos a estar el día de hoy enseñando. ¿Amén? Ok, lo primero que usted tiene que entender es quién es tu verdadero padre. Algo que yo quiero que hoy en su corazón entienda es que muchos de los que llegamos a la vida cristiana, llegamos de pronto teniendo un modelo incorrecto de nuestros padres, y no porque ellos sean malos, sino porque tal vez ellos no conocieron a Jesús como en este encuentro todos lo estamos conociendo. Y tal vez cuando yo llegué, tal vez a la iglesia, yo traía un modelo de padre que no era el correcto, porque yo viví de pronto en un hogar donde mi papá lamentablemente fue muy alcohólico, y yo tengo recuerdos en mi infancia de 5 o 6 años, donde yo amanecía debajo de una mesa al lado en otra casa, porque mi papá llegaba totalmente alcoholizado a golpear a mi mamá y nos tocaba irnos de nuestra casa, tocaba irnos y el único refugio era donde los vecinos para que mi papá no nos siguiera golpeando. Entonces, cuando uno conoce a Dios, lo que más le cuesta a uno es entender la paternidad de Dios, porque uno empieza a pensar y a sentir que Dios es como ese papá físico que tal vez yo tuve en ese momento. Y muchos de los que me están escuchando hoy tienen que restaurar eso. Hoy es el día, hoy es cuando Dios quiere restaurar ese modelo de paternidad en sus vidas. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios es el más interesado en restaurar esa paternidad. La única manera de ser mejores padres es cuando aprendemos a conocer a nuestro verdadero Padre. Entonces, es tan importante en esta noche, y le estoy dando mi testimonio de cuando yo llegué, porque yo tal vez llegué muy afectado de la paternidad, pero cuando yo fui a mi encuentro hace más de 20 años, algo que me impactó de mi encuentro fue que Dios empezó a restaurar esa paternidad. Ahora, mi desafío fue empezar a caminar con Cristo y prepararme para cuando Dios me diera el hogar, me diera la esposa, que hoy es mi esposa, y tuviéramos nuestros hijos, yo pudiera no replicar eso que tal vez viví en mis padres. Cuando yo me casé fue un desafío porque yo dije, yo quiero tener un hogar totalmente diferente. Si ustedes me preguntan a mí que si ha sido fácil, yo le digo, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque mientras, como la misma palabra nos enseña, mientras nuestra carne, estemos en la carne nosotros, vivamos atados todavía a este cuerpo, siempre vamos a batallar con algunas cosas que ahorita dentro de la conferencia vamos a poder identificar. Ok, entonces lo primero que tenemos que aprender es que nuestra paternidad viene de Dios y solo la podemos experimentar a través del Espíritu Santo. Cuando usted y yo conocemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae la revelación, como ayer el pastor Arley decía, la revelación de la cruz, podemos empezar a restaurar esa paternidad. Y como les estaba contando, algo que yo quiero que usted, tal vez de pronto usted tuvo ese modelo de papá, que como le digo, no era su papá, era lo que el enemigo quería hacer, porque el enemigo siempre ha querido destruir las familias. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Abba Padre, Papito Dios significa esta palabra.
Esta palabra me enseña que cuando yo puedo tener esa restauración con Dios a través del Espíritu Santo, y Dios puede restaurar en mi corazón tal vez esas heridas que tal vez viví a través de mi padre, o tal vez que usted como hombre ha fallado y ha estado reproduciendo eso en su hogar o en su familia, es el momento donde necesitamos clamar esta palabra. Por eso la palabra dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué significa? Todos tenemos que entender algo en claro. Es que cuando estamos separados de Dios, estamos bajo esclavitud. Y esa palabra esclavitud es que estamos bajo un yugo y el enemigo hace lo que quiere. Yo lo viví en mi hogar. Era lo que yo vivía años atrás con mis papás. Mis papás estuvieron a punto de divorciarse. Fue cuando mi mamá pudo conocer del Señor. Y por la misericordia del Señor no se divorciaron. Y vimos el milagro dentro de mi hogar y es algo que me impacta y por eso lo hablo en esta noche como testimonio, que cuando Dios puede venir a tocar un hombre, puede venir a tocar un siervo de Dios, un hombre como lo es usted, puede cambiar todas las cosas. Amén. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Primera de Corintios capítulo 11 y vamos a leer el versículo 3. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice la palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Algo que tenemos que entender, o lo segundo que tenemos que entender, es que Dios nos da una autoridad. Ojo con esto que le voy a decir, Dios nos da una autoridad. Dios empieza en un proceso primero de restauración, ¿qué? De nuestra paternidad. Pero después Dios tiene que empezar a restaurar la autoridad. Y tal vez muchos hombres o en algún momento se equivocó esa autoridad. Como les conté el testimonio mío, mi papá tal vez la autoridad la ejercía de una manera incorrecta, ¿cierto? Pensando que esta es la manera como él debería hacer en su hogar. Por eso la palabra dice acá, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Una mujer siempre se va a sujetar a un hombre cuando el hombre está sujeto a Cristo. No piense usted que de pronto que tiene su hogar se tengan que sujetar porque usted es el hombre de la casa. Y es un concepto errado que nos ha dado el mundo, nos han dado los conceptos de afuera, ¿cierto? Y hemos creído que de pronto el hombre es porque es el hombre de la casa, entonces tiene esa autoridad. Pero hay una autoridad que viene de Dios y la palabra nos enseña en esta noche que esa autoridad viene es cuando el hombre está sujeto ¿a qué? A Cristo. Dice la palabra, y dice que por eso manda que la mujer se sujete ¿a quién? Al hombre, ¿cierto? Entonces, algo que tenemos que entender es que el sacerdocio en el hogar se ha perdido, y es algo que en esta noche Dios quiere restaurar, tanto en mi vida como en tu vida. Porque el sacerdocio, muchas veces cuando hablamos de la palabra sacerdote, nos vamos de pronto a la religión católica y nos vemos con azotana y de pronto predicando, pero no, cuando usted va a la palabra, Dios colocó un sacerdocio sobre nuestra vida cuando conocemos a Jesús. Cuando nos acercamos a Dios, Dios establece un sacerdocio sobre nuestra vida y esa es la autoridad que tenemos que restaurar. Muchos de los que me están escuchando en estos momentos, después de esta charla, tienen que tal vez ir a pedir perdón, tienen que tener un tiempo con Dios para pedirle perdón a Dios porque tal vez han replicado un modelo que recibieron de sus padres y que no es el modelo de familia que Dios nos está hablando en esta noche a través de la Escritura. Por eso es tan importante entender que lo tercero que tenemos que entender es que mi mayor tesoro es mi familia. Ojo, es tan importante esto. Cuando Dios ya nos ha dado una familia, cuando Dios ya nos ha dado ese hogar, es importante entender que esa familia es un tesoro. Usted me podrá decir, Julio, tal vez estamos hablando ya los casados. No, recuerde los roles. Tal vez usted todavía es un hijo y usted hace parte de su familia y su familia es un tesoro en estos momentos. Si usted es hijo todavía, usted tiene que en esta noche desafiarse después de recibir esta palabra, identificar unas cosas que le voy a leer ahorita que están afectando las familias y por las cuales nosotros tenemos que en esta noche, con este uniforme, con todo lo que estamos haciendo, identificar y poder quitar eso sobre nuestras familias. ¿Qué dice la palabra? Quiero que vaya conmigo rápidamente a Cantares, el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6, pero la parte B. Cantares, capítulo 1, el versículo 6, la parte B. Dice la palabra: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Mire lo tremendo de esta palabra. Dice:
Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Tremendo porque Dios dice, estamos mirando más las familias, los vecinos de los lados de nosotros, pero esa viña que Dios nos dio a guardar, que es la familia, tal vez aquí la palabra nos confronta y nos dice, me pongo a mirar las demás familias, pero mi familia no guardé. Es lo que dice esta palabra. Por eso se la quiero volver a leer. Dice, me pusieron a guardar las viñas, habla de varias, ¿cierto? Y dice, y mi viña que era mía, no guardé. Entonces, ¿qué error tan grande hay hoy en la sociedad cuando nos están mostrando tantos modelos de familia incorrectos que no son los que la palabra de Dios estableció? Y Dios nos tiene que decir, te entregué una viña, que es una familia. ¿Qué estás haciendo con esa familia? ¿Qué estás haciendo con esos hijos? ¿Qué estás haciendo con esos padres, los que aún viven en esos momentos con sus padres? Y la palabra dice, y no la guardé. Ahora, algo que debemos entender es que Dios nos dice, o la pregunta que usted se tiene que hacer en esta noche es, ¿de qué la tengo que guardar? Es una pregunta que todos quiero que la escriban. ¿De qué tengo que guardar esa viña, esa familia, ese hogar que Dios me dio? Y lo primero de lo que la tenemos que guardar es del orgullo. El orgullo. Pienso que estamos abiertamente los hombres acá conectados y podemos hablar sin tapujos, ¿cierto? Y lo que más le cuesta a un hombre muchas veces es ¿qué? Su orgullo. El pedir perdón. Nos cuesta, seamos sinceros, nos cuesta. A mí me cuesta. O sea, el que diga que es fácil pedir perdón, hermano, pues toca que ore por todos nosotros los que estamos acá. Pero lo que más nos cuesta es pedir perdón. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si logra colocar orgullo en el corazón de los hijos o de la esposa, o en este caso nosotros como padres, ¿cierto? Él ha ganado un terreno impresionante. Entonces, lo que tenemos que saber en esta noche, y lo cual yo le pido que usted en su corazón deje que Dios le ministre y le pueda hablar en esta noche, es que usted tiene que identificar si le ha faltado esa capacidad de perdonar y pedir perdón. Ojo, perdonar y pedir perdón son dos cosas, son dos acciones. Tal vez hay personas que se le facilitan a hombres pedir perdón, ¿cierto? Pero tal vez darlo les cuesta dar ese perdón. Si tu hijo viene y de pronto falló en algo y le caemos con todo el peso, como dice la palabra, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que más necesitan hoy los hogares, tanto en nuestra nación como en el mundo entero, es tener padres que sepan perdonar y pedir perdón. En el caso mío, yo solo lo pude hacer cuando fui a mi encuentro hace 20 años. Nunca le levanté la mano a mi papá. Siempre le tuve mucho miedo por todo lo que les acabo de contar del alcoholismo, cómo nos golpeaba, cómo nos pegaba. Pero solo hasta cuando pude ir a mi encuentro hace 20 años atrás, realmente lo pude perdonar. Y pude llegar del encuentro, que fue en el 2000, y poderlo perdonar. O sea, tal vez convivía con él, sabía que era mi papá, pero dentro de mi corazón no le podía perdonar. Eso es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando en estos momentos, el Espíritu Santo les está diciendo la necesidad que tienen después de terminar esta conferencia de poder perdonar a sus papás, de poder ir a pedir perdón a sus hijos o a sus esposas si las hemos herido, si las hemos lastimado. Es algo que necesitamos hacerlo. Con todo el corazón se los digo, y ustedes están escuchando esta palabra porque Dios necesita restaurar los hogares en este tiempo. Lo segundo que Dios nos pide que guardemos nuestros hogares o nuestras familias es la división. Es la división. Matemática básica. Multiplicar o dividir, ¿cierto? Y la división es quitar. O sea, muchos de los que estamos acá, en vez de sumar cosas buenas, sumar cosas positivas a nuestra familia, hemos traído división. Y lo que el enemigo más quiere es colocar esa división. Por eso la palabra me impacta cuando dice, y los que somos casados, dice la palabra, andarán dos si de acuerdo no estuvieran. Nuestro pastor John, el pastor castellano, nos ha enseñado lo que significa el poder del acuerdo. El poder estar de acuerdo con aquella mujer que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Y lo que más el enemigo va a tratar es de traer esa división. Algo que impacta en este tiempo es ver esa división que ha colocado en los hijos. Por eso los trata de aislar, los trata de colocar en el mundo, como muchos de nosotros sabemos, para que generen esa división hacia su familia. Algo que me impacta es que
esa división parte de no reconocer los errores y luchar por la unidad. Se lo vuelvo a repetir, no reconocer los errores y luchar por la unidad. Parte esa división, porque cuando yo constantemente estoy reconociendo mis errores en el rol que esté como padre, como hijo, ¿cierto? Y puedo reconocer esos errores y puedo empezar a trabajar en la unidad, Dios se puede empezar a hacer ese milagro. Pero recuérdelo, el enemigo siempre va a querer colocar esa división. Lo tercero que la palabra dice que debemos de cuidar nuestra viña, nuestro hogar, es las contiendas. Es las contiendas. No permitir el maltrato físico ni verbal. Hay hogares que lamentablemente pasan de un maltrato emocional, de palabras, allá uno más fuerte que es el maltrato físico, cuando ya hay peleas. ¿Qué nos toca a nosotros como hombres? Entender que algo que nosotros tenemos que contrarrestar, aparte del orgullo, aparte de la división, es que las contiendas. Nosotros no podemos permitir que dentro de nuestro hogar haya un espíritu de contienda. El hombre tiene que ser ese conciliador. El hombre no tiene que esperar que la mujer sea la que concilie cuando hay alguna dificultad, alguna afectación en el hogar. El hombre, el sacerdote, usted y yo tenemos que tomar esa posición de ¿qué? De ser esos conciliadores, de no permitir que el enemigo coloque esa contienda sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. No lo podemos permitir. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar luchando constantemente. Por eso mi invitación en esta noche es que usted pueda recibir de parte de Dios esta enseñanza y pueda entender que lo más valioso, como se lo estoy explicando, el tesoro más valioso es la familia. Un hombre de valor es un hombre de familia, recuérdelo. Un hombre de valor es un hombre de familia. Tal vez nos siguen vendiendo en las películas, en muchas cosas, que el hombre de familia tal vez es solo el que va y da dinero o trabaja y no hace nada más. Y hay una responsabilidad tan grande en nosotros, sobre nuestros hombros en estos momentos. No sé cuántos de ustedes esta semana estuvieron atentos a la noticia que dio el Vaticano acerca de lo que está justificando el Papa, de cómo él está diciendo que ya se puede dar legalmente en la parte civil el darles ese derecho de hacer familia a dos personas del mismo sexo. Estamos en tiempos finales y mi oración, y desde que yo vi ese anuncio, yo lo que primero que miré fue mi hogar y fue mi familia, y dije, Señor, guarda mi hogar, guarda mi familia, porque estamos en tiempos realmente como la palabra lo describe, tiempos peligrosos, tiempos donde aún grandes autoridades, como lo es el Papa a nivel mundial en esta religión, puede empezar a ejercer ese conocimiento erróneo en justificar algo que todo el mundo quiere justificar en este tiempo. O sea, cuán necesario se hace que nos podamos levantar como esos hombres, esos sacerdotes, y que este uniforme con el cual nos hemos querido caracterizar y quererles transmitir a ustedes con todo nuestro corazón, que podamos establecer esos hombres de valor, esos hombres que realmente quieren cuidar y apasionarse por su familia. Y lo cuarto que dice la palabra que debemos cuidarnos es del pecado. Mire que todo es una escala, como el enemigo lo quiere o lo ha planeado siempre. Primero quiere colocar orgullo, porque el orgullo viene y empieza a hacer esa división, que es el segundo punto, ¿cierto? Porque si a mí me cuesta perdonar y pedir perdón, entonces empiezo a generar esa división. Segundo, genero esa contienda y empiezo a entrar en este choque de conceptos o de tener la razón y no ceder, ¿cierto? Pero también dice la palabra que lo que el enemigo quiere colocar es el pecado en los hogares, en las familias. Por eso, cuando uno vive todo esto, es tan fácil de entrar la infidelidad, es tan fácil entrar los pecados morales a los hijos, es tan fácil entrar el pecado a nuestra casa. Y algo que tenemos que tener claro nosotros es que somos los líderes de nuestro hogar, somos los guías de nuestro hogar. Y si nosotros no estamos atentos a contrarrestar el pecado que el enemigo ha querido colocar y establecer en nuestras familias, en nuestros hogares, ¿quién lo va a hacer? Recuerda esa palabra, Dios nos entregó una viña y dice la palabra que ha dicho, y la viña que te di tú no la guardaste. Entonces yo te invito a que tú puedas tomar esta palabra, hayas anotado todos los versículos y puedas tener ese tiempo de meterte con Dios y desafiarte a cuidar tu familia, desafiarte a cuidar tu hogar. Yo te lo hablo con todo mi corazón. Para mí fue un desafío
cuando escuché esa noticia del Papa. Yo dije, Señor, ¿en qué tiempo estamos? Tiempo peligroso para las familias. ¿Cómo no vamos a levantar una generación? ¿Cómo no vamos a levantar hombres que deseen cuidar sus familias? Hombres que valoren la familia que Dios les ha dado. Muchos de ustedes tal vez hoy están escuchando esta palabra y están diciendo, Julio, pero es que usted no conoce mi familia. Hermano, yo le digo algo. La familia que Dios te dio es la familia que Él escogió para que tú cuidaras. No te pongas a mirar familias alrededor. Familias perfectas no hay. Las familias perfectas solo existen en las películas. Pero la familia que Dios describe a través de la palabra es la familia modelo y es lo que queramos replicar. Vamos a repasar rápidamente esta palabra. Entonces, recuerda, lo primero, algo que tengo que entender claro es mi rol. Tengo que entender en cuál rol estoy viviendo en estos momentos, como hombre, como hijo. Si tú eres soltero, mi mayor consejo cuando llegué a la iglesia, en ese momento quien era mi líder, era que ese momento de soltería yo lo tenía que usar para prepararme para aquella persona y levantar un hogar. Para mí fue una palabra específica, porque yo me empecé a preparar y desear, y yo vi mi hogar y dije, yo no quiero tener un hogar como el que nací, ya perdonando a mis padres y todo, yo dije, yo no quiero replicar un hogar así, yo quiero tener un hogar diferente, y me empecé a preparar como soltero. Entonces muchos de los solteros que me están escuchando, ustedes tienen que tomar esta palabra hoy, perdonar a sus padres, no guardar más rencor en su corazón, dejar que Dios restaure todas las cosas, pero ustedes tienen que empezar a prepararse para querer llegar a tener esas familias y esos hogares. Algo que ustedes tienen que saber es que nuestra cobertura nos da una cobertura de familia sacerdotal. Ustedes ven el modelo de familia que tienen nuestros pastores castellanos. Yo cuando llegué a la iglesia, tal vez había conocido otras 2 iglesias, no hablo mal de ninguna otra iglesia, pero a mí me impactó la cobertura en la cual Dios me colocaba, porque era una cobertura sacerdotal de ver un hogar como el que yo quería tener en ese momento. Lo segundo, recuérdalo, es tener esa paternidad definida. O sea, es aceptar esa paternidad que Dios quiere darte, quiere colocar sobre tu vida en este momento. La autoridad, recuérdalo. Tú eres un hombre de autoridad, pero no eres un hombre de autoridad porque grites o porque mandes en la casa. Es una autoridad que Dios te ha delegado, recuérdalo. Si estamos sujetos a Cristo, nuestras esposas, nuestros hijos se van a sujetar a nosotros, porque estamos sujetos a Cristo. No pretendas ejercer una autoridad, ¿cierto?, cuando tu vida no está sujeta a Cristo. Este tiempo es un tiempo donde Dios te está diciendo que necesitamos sujetarnos a Él, necesitamos recibir todo lo bueno de Dios y desechar todo lo malo que tal vez hemos tenido. Y recuérdalo, tu mayor tesoro, la viña que Dios te ha dado, la familia donde tú estás es la que Dios te ha dado. Amén. Recuerda, combatir contra el orgullo, combatir contra la división, combatir contra las contiendas y combatir contra el pecado. Quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos en estos momentos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Permíteme en esta noche pedirle al Señor que pueda traer una restauración sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu casa. Inclina el rostro donde estás. No te desconcentres, trata de estar en ese lugar que escogiste para este encuentro en quietud, si tienes tus audífonos, si tal vez tienes el privilegio de estar en tu cuarto, pero que ahí donde tú estás le puedas decir, Señor, hoy me desafío a ser un hombre de valor, pero ser un hombre de familia. Y que si tú has visto un modelo de familia como el que yo tal vez te nombré, en el cual yo vine, Dios tiene el poder para restaurar eso. Tú tienes que creer. Y vamos a orar en esta noche para que Dios pueda hacer ese milagro sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu vida. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que tú me has dado, Señor, de compartir esta palabra, Señor. Señor, hoy, Señor, quiero colocar cada hombre, Señor, que está escuchando esta palabra, Señor. No sé cuál sea el rol que él tiene en estos momentos, Señor, si aún como hijo, o ya tengo un rol como padre, Señor, y tal vez fue padre, pero no supo restaurar su rol como hijo, Señor, y tal vez ahorita como padre de familia, tal vez el enemigo se ha enseñoreado, afectado su familia, su hogar, Dios de la gloria. Padre, pero yo creo al poder que hay en tu palabra, Señor, y al poder que hay en la sangre, Señor, así como nos enseñaste ayer, Señor, que no hay nada, Señor, ningún pecado, ningún argumento, ningún poder de las tinieblas que pueda ser mayor que tu sangre, Señor. Yo clamo, Señor, en esta noche, Señor, para que la plenitud
de la sangre de Jesús de Nazaret sea puesta, Señor, sobre las familias aquí representadas, Señor. Esos hombres, Señor, que están detrás de esa pantalla, de ese computador, de ese celular, Señor, no son hombres normales, Señor. Son hombres que el enemigo tal vez quiso afectar en un momento, Señor, pero que hoy a través de esta palabra, Señor, tú vienes a restaurar, Señor, su vida, Señor. Tú traes hoy, Señor, convicción en sus corazones, Señor, de poder perdonar y poder pedir perdón, Señor. Padre, yo bendigo cada hombre, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor. Los coloco bajo el hueco de tu mano, Señor, y declaro, Señor, que la plenitud de la sangre de Jesús de Nazaret desciende ahora, Señor, en ese lugar donde ellos están, Dios, y anula, Señor, todo aquello, Señor, lo que el enemigo quiso hacer, Señor, en sus familias, en sus hogares, Dios. Todo lo que el enemigo quiso hacer, Señor, es restaurado ahora, Señor. Y estos hombres se desafían, Señor, a ser ese sacerdote, Señor, a ser esos hombres de Dios que toman la iniciativa, Señor, que se presentan delante de ti en oración, que no esperan que sus esposas vayan a la iglesia o vayan a la oración primero que ellos. No, son hombres que van primero a la oración. Padre, coloca ese sentir en sus corazones, coloca ese deseo en su espíritu, Señor, y que podamos ver hombres de valor, pero hombres de familia, Señor, como tu palabra lo enseña, Señor. Padre, oramos por cada hombre, Señor. Mira lo que está sucediendo, Señor, cómo se ha distorsionado la familia, Señor, cómo aún el mundo lo ve tan normal, Señor, pero que ellos puedan comprender hoy esta palabra, Señor, y así como tú un día me desafiaste a mí, Señor, cuando llegué a la iglesia, Señor, sin tener un hogar y una esposa, y pude tomar esa decisión. Yo te pido que tú tomes a estos hombres que aún están solteros, Señor, y los prepares, Señor, y les coloques un desafío en su corazón de tener un hogar estable, un hogar modelo, Señor, como el que vemos en nuestras coberturas, nuestras autoridades. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, te doy gracias por este tiempo. Los bendigo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar a sus corazones, a mi corazón. Gracias, Señor, porque harás de ellos, Señor, grandes hombres, Señor, grandes hombres de familia sacerdotales, Señor. Yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén.